¿Qué tal? Continuamos con la unidad del sistema nervioso. Vamos a hablar del sistema nervioso central y cada una de sus estructuras principales. Bueno, en clases anteriores comentábamos que el sistema nervioso central es aquel que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Básicamente se trata del sistema que se va a encargar de recibir, así como procesar toda la información que es recogida por terminales nerviosas. Gracias a este proceso, se pueden elaborar las respuestas correctas a nivel fisiológico. Se le dice central debido a la ubicación que posee dentro del cuerpo y, como bien les comento, pues está formado por dos estructuras principales que poco a poco iremos desmenuzando: el encéfalo y la médula espinal. Vamos a comenzar con el encéfalo. El encéfalo es la porción del sistema nervioso central que está contenida dentro de la cavidad craneana. Definitivamente el encéfalo va a ser la estructura más representativa de nuestro sistema nervioso. Este encéfalo pues, está integrado por diversas estructuras, como lo es el cerebro, el cerebelo, así como el tallo encefálico, que está formado por la protuberancia, el bulbo raquídeo, y también más abajo pues comienza lo que es la médula espinal. Ok. Anatómicamente, de manera general, vamos a dividirlo en tres principales regiones. Aquí de color verde tenemos señalado lo que corresponde al telencéfalo, que básicamente hace referencia al cerebro. De manera inferior, aquí señalado de color rojo, tenemos el diencéfalo, que está formado a su vez por varias estructuras de las cuales iremos hablando en el transcurso del video, como son el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Luego tenemos aquí de color azul señalado con el número 3 lo que es el mesencéfalo o encéfalo medio. Y más abajo vamos a tener todo lo que es lo que integra el romboencéfalo. A su izquierda, con el número 6, observamos el cerebelo. A la derecha, con el número 4, tenemos la protuberancia, que también se le denomina puente de Barolio. Y de manera inferior a la protuberancia tenemos el bulbo raquídeo o médula oblongata. El desarrollo del encéfalo es importante, ya que este se debe a la generación de vesículas primarias. Estas tres vesículas primarias que provienen de una formación previa del tubo neural son básicamente las estructuras que nosotros conocemos como prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y que a su vez va a dar origen a vesículas secundarias. Por ejemplo, del prosencéfalo tenemos el telencéfalo y el diencéfalo. Del mesencéfalo, pues se desarrolla el mismo mesencéfalo o encéfalo medio. Y del romboencéfalo tenemos el metencéfalo, del cual surge la protuberancia y el cerebelo. Y también del romboencéfalo deriva el mielencéfalo, del cual está formado el bulbo raquídeo. Vamos a empezar a hablar sobre el telencéfalo. El telencéfalo básicamente está constituido por el órgano llamado cerebro. El cerebro va a ser la parte más grande y superior de todo el encéfalo. Pesa aproximadamente de 1300 a 1600 gramos. Y como vimos en generalidades, básicamente va a estar formado de células muy importantes denominadas neuronas. El cerebro básicamente es el principal punto de control de nuestro organismo, ya que desarrolla funciones de conciencia, de pensamiento, memoria, sensaciones, emociones, controla también los movimientos y funciones relacionadas con los sentidos, como es la visión, la audición o incluso el habla. El cerebro, de manera externa, presenta una corteza, que denominamos como corteza cerebral. Básicamente es una región de sustancia gris,
es decir, está formada de cuerpos celulares, cuerpos axónicos, ¿sí? Perdón, cuerpos celulares o somas, que forman el borde externo. Tiene aproximadamente de 2 a 4 milímetros de espesor, donde tenemos miles de millones de neuronas que se van a disponer a manera de capas, ¿sí? Todo eso es lo que viene integrando la corteza cerebral. Aquí vamos a encontrar pliegues o crestas, las cuales vamos a denominar circunvoluciones. Mientras que también se presentan grietas más profundas entre las mismas circunvoluciones, que vamos a denominar cisuras. Las más superficiales, grietas más superficiales, las vamos a denominar surcos. De acuerdo, entonces aquí al hablar de ciertas estructuras que forman al telencéfalo, es importante destacar esa capa llamada corteza cerebral, de la cual luego hablaremos a nivel más fisiológico. Destacar las circunvoluciones, las cisuras y los surcos. Aquí podemos distinguir en esta imagen los diferentes lóbulos cerebrales, las principales circunvoluciones, ¿sí? Así como las principales cisuras. La estructura microscópica de la corteza. Básicamente vamos a encontrar tres tipos de neuronas en la corteza cerebral. Aquí representadas con las imágenes y con los números. En número 1 tenemos las neuronas piramidales. Esto se debe a la forma que tiene su estructura celular, ¿sí? Las neuronas estrelladas, aquí con el número 2. Esta es una neurona en forma de estrella. No me lo vayan a confundir con los astrocitos. Los astrocitos recuerden que son parte de la neuroglia y que forman también parte de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Aquí estamos hablando de neuronas estrelladas, ¿de acuerdo? Y neuronas fusiformes, neuronas que tienen forma de huso, aquí señaladas con el número 3. Vamos a encontrar que hay tres tipos de corteza. Tenemos la alocorteza, también denominada arquicorteza. Esta corteza la vamos a encontrar principalmente en áreas relacionadas al sistema límbico, del cual hablaremos un poco más adelante, que básicamente es el sistema que se relaciona con las emociones, ¿sí? Tenemos la isocorteza, también llamada neocorteza o neocórtex. La neocorteza va a formar la parte mayoritaria de la corteza cerebral y pues va a encontrarse a nivel de los hemisferios cerebrales. Y luego tenemos la yuxtalocorteza, también llamada mesocorteza o paleocorteza. Esta lo vamos a encontrar prácticamente en zonas específicas, como lo es el cuerpo calloso, una estructura del cual permite la comunicación entre los hemisferios, así como la ínsula, una estructura más profunda. Si nosotros hacemos un corte en la corteza cerebral, vamos a encontrar 6 capas principales. De parte externa a parte interna, las capas son las siguientes. De manera más externa tenemos la capa molecular. Aquí encontramos fibras aferentes que vienen del interior de la misma corteza o que proceden del tálamo en el diencéfalo. Recuerden que si estamos hablando de fibras aferentes, hacemos referencia a fibras sensitivas. Número 2, tenemos la capa granular o granulosa externa. Esta es una capa densa con células pequeñas. Por debajo, número 3, tenemos la capa piramidal. Su nombre nos lo dice todo. Aquí van a abundar, sobre todo, neuronas de tipo piramidal. Número 4, tenemos la capa granulosa interna. Esta es una capa delgada también con células pequeñas. Número 5, la capa piramidal interna. Vamos a encontrar igual células piramidales. Por aquí lo que es de llamar la atención es que de estas células piramidales suelen ser células más grandes. Y luego tenemos la capa fusiforme, donde vamos a encontrar células fusiformes y que van incluso a ser capaces de penetrar la sustancia blanca adyacente, ¿sí? Recuerden que la sustancia gris comentamos que básicamente está integrada por los somas de las células, mientras que la sustancia blanca va a estar formada principalmente por los axones mielínicos. Okay. En cuanto a las partes anatómicas más importantes, habíamos hablado de cisuras, de circunvoluciones. Bueno, recuerden, tenemos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Estos hemisferios cerebrales van a estar separados por una depresión profunda. Esta se le conoce como la cisura longitudinal. ¿Sí? Aquí marcamos lo que es la cisura longitudinal.
Esta cisura longitudinal pues proviene del telencéfalo y nos permite entonces dividir al cerebro en dos hemisferios. De igual manera tenemos la cisura lateral, también llamada cisura de Silvio. Esta la representamos de color rojo aquí en la imagen y nos permite separar el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y frontal. Tenemos la cisura de Rolando, aquí representada de color azul. Esta cisura nos separa lo que es el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y de manera más posterior tenemos la cisura parieto-occipital, señalada aquí también de rojo en la imagen. Como su nombre lo indica, esta cisura básicamente nos separa el lóbulo parietal del occipital. Una estructura muy importante de la que mencionamos anteriormente fue el cuerpo calloso. Esta es una estructura que permite la conexión entre ambos hemisferios cerebrales. Representa una banda de sustancia blanca, es decir, que aquí vamos a encontrar lo que son prolongaciones axónicas. Se dice que aproximadamente son 300 millones. Aquí en el estudio de imagen de arriba podemos observar las partes principales que integran el cuerpo calloso. Tenemos la rodilla del cuerpo calloso, el codo, el cuerpo como tal y el rodete. Los lóbulos cerebrales. Cada hemisferio cerebral se va a dividir en varios lóbulos. Esto depende entonces de los huesos que lo cubren. Así como cuando estudiamos lo que es el sistema esquelético y se aprendieron los huesos del cráneo, eso nos va a ayudar a poder estudiar bien el nombre de los lóbulos, ya que representan el mismo nombre, ¿sí? Aquí podemos observar el lóbulo frontal de color morado. Tenemos el lóbulo parietal de color verde, el lóbulo temporal de color amarillo y el lóbulo occipital, aquí representado en la imagen, de color rosado. Ahora, de manera más específica, las regiones que forman el telencéfalo, como pueden ver, cumplen funciones diversas. Por ejemplo, en el caso del lóbulo frontal, aquí vamos a encontrar 4 circunvoluciones. El lóbulo frontal es muy importante porque nos permite manejar la información que está relacionada con el control fino de los movimientos. ¿Sí? Tiene esa función relacionada a los movimientos. También tiene que ver con lo que es adquisición del conocimiento, así como el procesamiento del lenguaje. El lóbulo frontal es muy importante en cuanto a lo que viene siendo lo que es el procesamiento, ¿sí?, de los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo. De hecho, cuando una persona está alcoholizada, este lóbulo, ¿sí?, básicamente hace que la persona se desinhiba, ¿sí? Por eso las personas que están alcoholizadas realmente en muchas ocasiones están realizando lo que quieren hacer en la realidad, ¿de acuerdo? Solo que, claro que cuando no están en ese estado, tienen inhibido ese deseo, ¿sí? Algo interesante acerca del lóbulo frontal. Aquí podemos ubicar también una zona motora, aquí representada de color azul. Tenemos centros de lenguaje, como podemos observar, centros de la audición a nivel del lóbulo temporal. De hecho, la función principal del lóbulo temporal es la función auditiva, ¿sí? Es una estructura que está relacionada sobre todo con la audición. Mientras que el lóbulo parietal, sus funciones son prácticamente sensitivas, ¿sí? Tiene que ver con el manejo de la información sensitiva. Tenemos también centros de las imágenes. Vamos a ver que el lóbulo occipital, su función principal es el procesamiento visual, ¿de acuerdo? Eso grábenselo muy bien. La región occipital del cerebro se relaciona básicamente con la visión. Es por eso cuando un paciente tiene un traumatismo muy fuerte en la región occipital, incluso puede quedar ciego, ¿sí? Entonces relacionen occipital con la visión.
Existe otra parte del cerebro que se conoce como ínsula, ¿sí? Esta ínsula la podemos ubicar a nivel interno de la cisura lateral o de Silvio, en la profundidad de los lóbulos parietal, temporal y occipital, ¿sí? Aquí la podemos observar, está en una región ya un poco más profunda. La ínsula está relacionada con ciertos procesos como el dolor y como las emociones. Ok, vamos a profundizar un poquito más. Vamos a hablar ahora de la sustancia blanca cerebral. Recuerden que la sustancia blanca entonces va a estar formada por axones mielínicos. En la sustancia blanca, nosotros vamos a encontrar tres tipos de tractos. Esto quiere decir que los impulsos nerviosos van a tener ciertas direcciones. Vamos a tener tractos de asociación. En el caso de los tractos de asociación, los impulsos nerviosos se van a dar entre circunvoluciones, pero que están en el mismo hemisferio, ¿sí? Es decir, los impulsos nerviosos pueden estar sucediendo ya sea en el hemisferio izquierdo o ya sea en el hemisferio derecho. Los tractos comisurables o comisurales van a encontrarse básicamente conduciendo impulsos entre circunvoluciones de hemisferios opuestos, ¿sí? Los anteriores iban en el mismo hemisferio. Estos se van en hemisferios opuestos, ¿de acuerdo? Y los tractos de proyección, estos van a conducir impulsos entre el cerebro hacia porciones más inferiores, ¿sí? Del sistema nervioso, ¿sí? Pueden surgir en el cerebro, pero se pueden dirigir, por ejemplo, hacia tallo encefálico o incluso hasta la médula espinal. Y también pueden ir en sentido contrario, es decir, en viceversa, de regiones más inferiores del sistema nervioso central hacia el cerebro. Entonces tenemos tres tipos de tractos al hablar de sustancia blanca, ¿sí? Tractos de asociación, comisurales y de proyección. Okay. Muy importante. Vamos a tener los denominados ganglios o núcleos basales. Estos ganglios basales prácticamente son masas de sustancia gris. Aquí estamos hablando entonces de sustancia gris. Estamos haciendo énfasis a que estas masas van a estar formadas principalmente por somas de las neuronas y que se van a encontrar en la profundidad de cada hemisferio cerebral. Estos ganglios basales van a recibir una serie de impulsos nerviosos que provienen de la corteza cerebral y van a enviar información a regiones motoras, normalmente utilizando como punto de conexión al tálamo en el diencéfalo. Son importantes porque regulan el comienzo y fin de los movimientos. Controlan la contracción subconsciente del músculo esquelético y también se pueden relacionar a ciertos procesos cognitivos como son la atención, la memoria o incluso la planificación. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo están organizados estos ganglios o núcleos basales? Vamos a dividirlos de la siguiente manera y luego vamos a observarlos anatómicamente. Primero tenemos al cuerpo estriado. Del cuerpo estriado podemos generar dos núcleos, el núcleo lenticular, el cual se divide en el putamen y en el globo pálido. Y de este cuerpo estriado también tenemos al núcleo caudado. Tenemos luego al núcleo accumbens, el núcleo subtalámico, la sustancia negra o sustancia nigra y la sustancia roja. Hablando del cuerpo estriado, recuerden, cuerpo estriado se divide en dos núcleos, núcleo lenticular y núcleo caudado. Podemos observar aquí en la imagen que el núcleo lenticular básicamente está más central, mientras que el núcleo caudado va a estar de manera más externa. Se le denomina núcleo caudado, como pueden observar, porque parece una cola, una cauda, ¿sí? Del núcleo lenticular tenemos a destacar el putamen y el globo pálido. Lo que es el globo pálido o globus pallidum, hay uno que va a estar de manera medial y hay uno que va a estar colocado de manera lateral. Estos están cercanos al tálamo y van a transmitir información del putamen y el núcleo caudado hacia el tálamo. Recuerden que el tálamo va a ser una importante conexión de estas señales. En el caso del putamen, que está más externo al globo pálido, está cercano a la corteza cerebral
y sus neuronas se van a activar antes de los movimientos corporales, sobre todo principalmente a nivel de las extremidades, así como de la cara. En el caso del núcleo caudado, aquí observamos esa estructura, todo eso es el núcleo caudado. Aquí observamos cómo destaca el cuerpo de dicho núcleo. Eso está por fuera del tálamo y lo relacionamos con el control de movimientos. ¿Sí? Tiene función motora, pero también se relaciona con el aprendizaje y la memoria. Este núcleo caudado pues, tiene un cuerpo, tiene una cola y tiene una cabeza. ¿De acuerdo? La sustancia negra. La sustancia negra, también llamada sustancia nigra, esta la ubicamos a nivel del mesencéfalo o encéfalo medio. Se le denomina sustancia nigra o negra, ya que contiene grandes cantidades del pigmento melanina. Recuerden que la melanina es la responsable de dar color a la piel, al cabello, a los ojos. Como tenemos grandes cantidades de esa sustancia, por eso se le denomina, de esta sustancia melanina, por eso se le denomina también sustancia negra o negra. Aquí vamos a encontrar neuronas de tipo dopaminérgicas y GABAérgicas. Es decir, van a ser neuronas que van a fomentar la liberación de la dopamina, así como del ácido amino gamma butírico o GABA. Y por lo tanto lo vamos a relacionar a funciones motoras. ¿Sí? Esto se relaciona también, por ejemplo, con la enfermedad de Parkinson, donde hay un déficit de dopamina. Por lo tanto, no se presentan de manera representativa lo que son las neuronas dopaminérgicas en las personas con Parkinson. ¿Sí? Hay un déficit de ellas. Tenemos la sustancia roja. En el caso de la sustancia roja, la ubicamos también en el mesencéfalo, pero está en posición más dorsal a la sustancia negra. La sustancia roja se relaciona con funciones motoras, pero sobre todo a nivel de extremidades superiores, como son el brazo y parte del hombro. ¿Sí? Aquí podemos ubicar algunas de las estructuras que hemos hablado. Aquí observamos el putamen, el núcleo caudado. Nos mencionan aquí a la dopamina, que es el neurotransmisor que va a estar presente en las neuronas dopaminérgicas. ¿Sí? Tenemos el núcleo accumbens. Este núcleo accumbens lo vamos a encontrar en la parte interna de la cabeza del caudado. ¿Sí? Parte interna de la cabeza del caudado. De hecho, en una de las imágenes anteriores se puede ver aquí esta estructura anatómica. Muy bien. Ese núcleo accumbens se relaciona con muchos procesos. De hecho, lo podemos relacionar también con el sistema límbico, ya que se relaciona con la motivación, conducta sexual, con ciertos tipos de placer, recompensa, y también funciona en respuesta al estrés, tiene que ver con la ingesta y también tiene acción motora. Tiene varias funciones el núcleo accumbens. Tenemos también el núcleo subtalámico, como su nombre lo indica. Se trata básicamente de un núcleo que está por debajo del tálamo, tiene el encéfalo, ¿sí? Y va a participar en funciones motoras. Okay. En el caso del sistema límbico, el sistema límbico es un sistema que está formado por varias estructuras cerebrales, pero que va a controlar en sí lo que son las emociones del organismo. Básicamente, el sistema límbico gestiona respuestas fisiológicas a los estímulos emocionales, que relaciona con memoria, con atención, los instintos sexuales, placer, miedo, agresividad. ¿Sí? Cada vez que nosotros tengamos una emoción, ya vemos que hay muchos tipos de emociones, esto va a estar implicado, desde luego, por ese llamado sistema límbico. El sistema límbico está formado por muchas estructuras. A destacar, por ejemplo, tenemos el hipocampo, ¿sí? Lo que es la amígdala cerebral, las circunvoluciones que forman el cuerpo calloso, el septo o septum, el mesencéfalo, los núcleos mamilares, que están a nivel del hipotálamo, los núcleos talámicos, ¿sí? Todas esas son estructuras del diencéfalo, los núcleos hipotalámicos, el núcleo accumbens, que vimos como ganglio basal, el giro cingulado, el fornix, el bulbo olfatorio, importante para el sentido del olfato, y desde luego parte de la corteza
frontal. Continuamos hablando del sistema límbico. Como bien les mencioné, el sistema límbico básicamente es el que controla nuestras emociones y está formado por diversas estructuras del encéfalo. Tenemos al giro cingulado. Este giro cingulado va a constituir lo que es la corteza límbica. Cuando nos encontramos inquietos, cuando nos encontramos ansiosos, aquí va a estar muy implicado dicha estructura. Tenemos a lo que es el fornix. El fornix básicamente es un haz de fibras mielinizadas, ¿sí? Básicamente vamos a tener aquí axones mielinizados y se van a proyectar de la formación del hipocampo hacia el hipotálamo. El fornix es muy importante en los procesos que se relacionan con la memoria. Tenemos los cuerpos mamilares. Estos cuerpos mamilares son dos masas esféricas que van a estar formados por sustancia gris que vamos a tener presentes en el espacio interpeduncular a nivel del hipotálamo. Estas van a recibir aferencias que vienen del hipocampo, ¿sí? Una estructura muy importante aquí en el sistema límbico, y las van a proyectar hacia el tálamo. ¿Sí? Vienen las aferencias saliendo del hipocampo hacia cuerpos mamilares y de ahí se va la proyección hacia el tálamo y también a la protuberancia. Tenemos el área septal o septum. El septum es una estructura que encontramos en el lóbulo frontal del cerebro y permite regular funciones autónomas e incluso se relaciona con procesos como la atención o como el placer. Hay un circuito que va a estar involucrado de manera muy importante en el sistema límbico. Este circuito se relaciona con procesos emocionales, la memoria, la atención o incluso la alimentación y el comportamiento sexual. Este circuito lo denominamos el circuito de Papez. Este circuito de Papez nos permite simplificar el rol que tiene este sistema límbico en la forma en que va a modular nuestras emociones. Todo lo que es miedo, tristeza, ansiedad, placer, confianza. Todo esto en sí lo podemos resumir a manera de este circuito. Va a regular prácticamente nuestras emociones, ¿sí? ¿Cómo va ese circuito? Como podemos ver, tenemos aquí al hipocampo. Del hipocampo puede pasar el impulso nervioso hacia los cuerpos mamilares que están en el hipotálamo. De ahí nos vamos al núcleo anterior talámico, ¿sí? Nos vamos al tálamo y de ahí al giro cingulado, ¿de acuerdo? Esas cuatro estructuras son muy importantes en este circuito y desde luego para regular lo que es nuestro sistema límbico. Ok. Ya habíamos hablado de la corteza cerebral y cómo estaba formada. Vamos a hablar un poco más de su fisiología. La corteza cerebral va a procesar señales específicas. Hay tanto señales sensitivas, es decir, estas vienen por vías aferentes, motoras, que esas serán por vías eferentes, y también tenemos la asociación. La corteza es importante porque nos permite la coordinación superior que se da a nivel de los mensajes sensitivos que va a recibir y los motrices que va a producir, ¿sí? Por lo tanto, esto permite regular la actividad consciente y voluntaria, ¿sí? Si nosotros vemos aquí el corte del cerebro, ¿sí? Podemos notar que la sustancia blanca queda más interna, más profunda, mientras que la sustancia gris va a estar de manera más externa. Presten mucha atención con esto porque hay algo curioso que ocurre en la médula espinal. Algo muy importante es hablar de la lateralización hemisférica, ¿sí? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de nuestro cerebro controlan funciones importantes para la vida. A eso le vamos a llamar lateralización. Hay ciertas semejanzas, desde luego, pero también hay diferencias muy importantes, ¿sí?
Por ejemplo, aquí a nivel del hemisferio izquierdo, pues vamos a encontrar procesos relacionados a los sentidos, como son el olfato, como lo es la visión, ¿sí? Nos permite relacionar lo que es la memoria verbal, el habla, ¿sí? El control motor que nos brinda el hemisferio izquierdo va a ser a nivel de la parte derecha de nuestro organismo. Eso es muy importante, ¿sí? El hemisferio izquierdo controla los movimientos de la parte derecha. Grábense muy bien eso. Tiene que ver también con procesos de audición, los razonamientos a nivel racional, a nivel simbólico y desde luego lo que es la comprensión del lenguaje. En cuanto al hemisferio derecho, sí, vamos a encontrar ciertas semejanzas porque también se controlan procesos sensitivos, como lo es el olfato, la audición, la visión, ¿sí? Pero también hay ciertos procesos específicos. En el hemisferio derecho vamos a encontrar sobre todo la memoria que se relaciona con las formas. Y muy importante, el control motor del hemisferio derecho va a ser sobre las estructuras izquierdas en nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a ver que va a estar invertido. Parte izquierda del cerebro controla lo que son los movimientos derechos. Parte derecha del cerebro controla los movimientos izquierdos. ¿Sí? Se relaciona con ciertas habilidades como la habilidad musical, así como el razonamiento intuitivo no verbal. ¿Sí? También el hemisferio derecho nos permite el reconocimiento, ¿sí?, de las caras y relaciones a nivel del espacio. ¿De acuerdo? A destacar. Áreas que debemos destacar a nivel cortical. Desde luego, no podía faltar lo que es el área de Broca y el área de Wernicke. ¿Sí? O Wernicke. El área de Broca, básicamente, es el área donde se forman las palabras. ¿Sí? Aquí se ejecutan planes, patrones motores, que nos permiten la expresión de las palabras. ¿Sí? Mientras que el área de Wernicke va a estar relacionada con la comprensión del lenguaje e inteligencia. ¿Sí? En el área de Wernicke vamos a tener relación de funciones intelectuales superiores. ¿Sí? Y nos permite comprender el lenguaje. Aquí también tenemos áreas de asociación límbica. ¿Sí? Vamos a ver que a nivel de la corteza temporal se va a presentar asociación límbica, es decir, asociación emocional, ¿sí?, relacionada a lo que es el sistema límbico. Muy bien. En cuanto a las capas que recubren el sistema nervioso, tenemos a las denominadas meninges. Presten mucha atención. Las meninges básicamente son membranas de tejido conectivo que van a recubrir al sistema nervioso central, es decir, recubren tanto al encéfalo como a la médula espinal, y vamos a encontrar espacios por donde circula el líquido cefalorraquídeo, LCR. Las meninges son 3. Vamos de más externo a más interno. Dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre va a ser la que está en contacto directo con el hueso, con los huesos del cráneo. El aracnoides va a ocupar una zona intermedia y la pía madre es la que va a estar de manera más directa en contacto con el sistema nervioso. Aquí vemos las diferentes capas. Tenemos la capa de piel, ¿sí? Aquí se constituye el cuero cabelludo. Luego tenemos aponeurosis, tejido conectivo, ¿sí? Periósteo, que es la membrana que cubre al hueso. Y ya por debajo tenemos las 3 capas meningias: dura madre, aracnoides y pía madre, ¿sí? Profundicemos un poquito más acerca de las meningias. Entre lo que es la dura madre y el hueso del cráneo, vamos a encontrar un espacio que se denomina espacio epidural. Y repito, entre dura madre y el hueso del cráneo tenemos el espacio epidural. Entre el aracnoides y la dura madre tenemos lo que es el espacio subdural. Espacio subdural. Entre aracnoides y pía madre vamos a encontrar
el espacio subaracnoideo o subaracnoideo. Muy importante, ya que en este espacio subaracnoideo va a circular el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Hablemos un poco más acerca de ese líquido. El líquido cefalorraquídeo, aquí lo abreviamos como LCR, es básicamente un líquido claro que va a llenar un sistema que está formado por ventrículos, así como la cavidad subaracnoidea. La función de este líquido cefalorraquídeo es actuar como un amortiguador hacia posibles traumatismos. ¿Sí? Eso nos permite amortiguar los traumas que pudieran sufrir las estructuras del sistema nervioso. Y también tiene funciones de nutrición hacia las células nerviosas, así como eliminación de desechos metabólicos. Este líquido cefalorraquídeo, que tiene ese color como transparente, ¿sí?, se va a producir, muy importante, a nivel de los plexos coroideos. ¿Sí? Es aquí entonces donde se va a comenzar esa síntesis del líquido cefalorraquídeo. Okay. ¿Cómo está la estructura de ese sistema ventricular? Vamos a prestar mucha atención a la imagen. Cada una de las cavidades que van a estar existentes dentro de la masa encefálica, ¿sí?, van a ser denominadas ventrículos. Vamos a tener ventrículos laterales. Aquí de color amarillo tenemos al ventrículo lateral izquierdo. De color rojo tenemos al ventrículo lateral derecho. Tenemos de manera inferior y profunda lo que representa el tercer ventrículo, ¿sí?, aquí en medio, de color azul. Y más abajo, incluso llegando a lo que es el tallo encefálico, tenemos el cuarto ventrículo. Las cuatro cavidades contienen un plexo coroideo que van a fabricar lo que es el líquido cefalorraquídeo. Por debajo del cuarto ventrículo, ¿sí?, ubiquemos aquí de color verde el cuarto ventrículo, se recibe la desembocadura del conducto del epéndimo, ¿sí?, y aquí hacia abajo ya nos vamos hacia la médula espinal, ¿sí?, mientras que por arriba se comunica con el tercer ventrículo. También esto, desde luego, se comunica con el espacio subaracnoideo, ¿sí?, y vamos a tener ciertos orificios, ciertas aperturas que son muy importantes. Tenemos lo que es la apertura u orificio de Magendie, ¿sí?, tenemos aquí. Y tenemos también a nivel lateral lo que son las aperturas de Luschka, ¿sí?, Magendie y Luschka. Importante también es a destacar el acueducto de Silvio, ¿sí? Aquí podemos ver ese acueducto de Silvio. Importante al momento de la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Entonces, meninges, dura madre, aracnoides, pía madre. Vimos que hay espacios: epidural, subdural, subaracnoide. Un líquido muy importante que tiene función de amortiguamiento, el líquido cefalorraquídeo, que va a circular por un sistema ventricular. Tenemos ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, ¿sí? Van a haber aperturas de Magendie, aperturas de Luschka, van a haber acueductos como el acueducto cerebral de Silvio. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo se da la circulación del líquido cefalorraquídeo? Para ello es muy importante que tengamos en cuenta lo que son, ¿sí?, esas estructuras que les acabo de mencionar, ¿sí? Ubiquen los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, ¿sí? Ya vimos que contienen plexos coroideos que van a sintetizar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Tenemos lo que es el espacio subaracnoideo, ¿sí? Este espacio subaracnoideo va a ser importante para la circulación, y también en este espacio vamos a encontrar vellosidades que se llaman vellosidades aracnoideas, ¿sí? Importantísimo. Tenemos aperturas mediales y laterales, ya mencionamos, que son las de Magendie y las de Luschka, ¿sí?, así como el acueducto cerebral, que también se le conoce como acueducto de Silvio, ¿sí? Vamos a hablar
de cada una de estas estructuras y cómo influyen en la circulación del LCR. Muy bien, ¿cómo se da la circulación del líquido cefalorraquídeo? Vamos a ver el esquema que tienen aquí a la derecha para entenderlo de una manera más didáctica. Todo comienza entonces con la producción del líquido a nivel de los plexos coroideos de los ventrículos. La gran mayoría de ese líquido cefalorraquídeo va a pasar hacia los ventrículos laterales, ¿sí? Derecho e izquierdo. De aquí de los ventrículos laterales pasa por el agujero de Monroe, ¿sí? Esto con el objetivo de que el líquido pase ahora al tercer ventrículo, ya de manera más inferior y profunda, ¿sí? Del tercer ventrículo pasa por el acueducto cerebral de Silvio para el cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo, el LCR sale a nivel de las aperturas medial y lateral, es decir, la apertura de Magenji y las aperturas de Luschka. De aquí el LCR va a llegar al espacio subaracnoideo, ¿sí? De aquí nos vamos hacia la cisterna magna, que podemos ver aquí a nivel inferior, ¿sí? Y de la cisterna magna, el LCR va a tomar dos direcciones. Una pequeña porción se va a dirigir al espacio subaracnoideo, pero a nivel espinal. Y una mayor porción va a ascender a la cisterna basal, ¿sí? Aquí con el objetivo de pasar ya lo que es al último proceso, que es la reabsorción del LCR. Esto se da a nivel de las vellosidades aracnoideas, ¿sí? Entonces es así como va a ir circulando este líquido. Okay. Aquí hacemos una comparación de conceptos que ya se habían mencionado en clases anteriores. Tenemos una comparación de lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. En el caso de la sustancia blanca, está formada por prolongaciones nerviosas recubiertas de mielina. Aquí vamos a encontrar axones mielínicos. Mientras que la sustancia gris normalmente va a estar formada entonces por somas, por cuerpos de las neuronas. Entonces la sustancia blanca recibe el nombre debido al color claro que presenta la mielina. Ya habíamos hablado de la composición de la mielina. Mientras que la sustancia gris pues va a presentar un tono más oscuro. En el caso del cerebro, la sustancia blanca va a estar más en el interior, mientras que la sustancia gris suele estar más hacia la corteza. En la médula vamos a tener que la sustancia blanca está generada por tractos ascendentes y descendentes, mientras que la gris vamos a encontrar células nerviosas motoras y sensitivas. La sustancia blanca tiene sobre todo funciones de conexión. Ya vimos los tractos que se generan los impulsos nerviosos en la sustancia blanca del cerebro. Y en la sustancia gris vamos a tener sobre todo funciones que procesan la información. Okay. Aquí les comparto algunas imágenes que nos pueden servir a la hora de estudiar para el examen, ¿sí? Tenemos aquí un corte vertical del cerebro, donde podemos encontrar algunas estructuras de las que hemos mencionado y de importancia, como es la corteza cerebral, el cuerpo calloso, ¿sí? Recuerden que el cuerpo calloso pues, va a permitir la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Aquí en medio tenemos ubicado el tercer ventrículo, ¿sí? Podemos ver el acueducto de Silvio. Aquí podemos ver lo que es el quiasma óptico, la cisura, como la cisura de Silvio, el lóbulo de la ínsula, entre otras estructuras que forman los ganglios basales, ¿sí? Como el núcleo caudado. ¿De acuerdo? También les dejo un corte horizontal, un corte transversal, donde podemos identificar igual ciertas estructuras que hemos mencionado, como es el cuerpo calloso, el núcleo caudado, el tercer ventrículo, ¿sí? Podemos ver los lóbulos, lóbulo frontal, temporal, occipital, el putamen, que es parte del cuerpo estriado, septum lucidum, ¿sí? Los ventrículos laterales, etc. Ok. ¿Cómo se lleva a cabo la vascularización encefálica? Aquí no voy a profundizar tanto porque no estamos hablando de sistema circulatorio, pero de manera general vamos a tener que existe una vascularización arterial en el encéfalo. Esta vascularización arterial proviene de las arterias carótidas, que a nivel de la base del cráneo van a constituir esa estructura que tenemos aquí. Grábense muy bien la forma de estructura de esta estructura.
Esta estructura se conoce como el polígono de Willis. ¿Sí? Es un polígono arterial. ¿Sí? Podemos ver que aquí pasan arterias carótidas, ¿sí? Como la arteria carótida interna, la arteria cerebral media y la arteria basilar, ¿sí? Formando entonces esa estructura o polígono de Willis. Va a distribuir lo que es la sangre arterial por todo el territorio del encéfalo, ¿sí? Como podemos ver en la imagen de la derecha. Este sistema nos permite, en caso de obstrucción, en caso de que exista una obstrucción arterial, pueda seguir siendo alimentado por las arterias colaterales. Igual es importante destacar lo que es la barrera hematoencefálica o VHE. Esta barrera hematoencefálica va a permitir que ciertas sustancias pasen al encéfalo. ¿Sí? Aquí vemos lo que es el componente sanguíneo en el lado izquierdo, vemos lo que es el componente nervioso del lado derecho. Así como en la célula, cuando estudiamos célula, mencionábamos que actúa como una barrera selectiva, pues esta barrera hematoencefálica va a permitir también el paso de ciertas sustancias, de ciertos solutos, pero impedir el paso de otras. ¿Sí? Va a permitir el paso de ciertas sustancias como son el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono o incluso los anestésicos generales que se utilizan, pero nos protege ya que va a impedir la entrada de ciertos microorganismos como las bacterias o incluso ciertas sustancias como son los medicamentos, ¿sí? Podemos ver aquí que pueden pasar ciertas sustancias como son biomoléculas. Aquí vemos cómo puede pasar la glucosa, pueden pasar incluso hormonas esteroideas, ¿sí? El etanol, ¿sí? Y los gases como son el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿sí? Pero pues impide que ciertas drogas, fármacos y otras sustancias pues la atraviesen. Básicamente la barrera hematoencefálica va a estar formada por células endoteliales. Imagínense estas células endoteliales como un conjunto de bloques que van a regular el paso de estas sustancias, ¿sí? Y podemos encontrar, formando parte de esta barrera, a células de la neuroglia, que ya habíamos mencionado antes. Estas células que observamos aquí son los astrocitos, ¿sí? Que forman parte importante de esta barrera hematoencefálica. Okay. De aquí podemos hablar también de las llamadas ondas cerebrales. Sabemos que las neuronas se comunican entre sí y que se generan impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos nosotros los podemos medir, ¿sí? Utilizando desde luego los electroencefalogramas. Esta medición nos permite obtener unas ondas que llamamos ondas cerebrales. Estas ondas van a tener diferentes rangos de frecuencia. Aquí tenemos sus frecuencias en Hertz, ¿sí? Vamos a notar que unas son más rápidas y unas son más lentas. Esto tiene que ver, ¿sí? O se relaciona con las actividades o lo que estemos realizando en el momento del día. Tenemos las ondas gamma. Estas ondas tienen una frecuencia que va de los 25 a los 100 Hz, ¿sí? Como pueden ver, están muy pegadas. Estas implican tareas de alto procesamiento cognitivo. Imagínense cuándo estarían utilizando dichas ondas gamma, ¿sí? Cuando estén haciendo alguna actividad que cognitivamente implique mucho, ¿de acuerdo? Tal vez estén presentando un examen súper importante, ¿sí? Tenemos las ondas beta, estas van de los 12 a los 33 Hz, ¿sí? Esto está sobre todo cuando el ser humano presenta un estado de alerta, ¿sí? O cuando estamos muy concentrados, a lo mejor estudiando previo al examen, ¿sí? En una clase muy importante, o en un estado de alerta por alguna circunstancia, vamos a tener activas estas ondas beta. Tenemos las ondas alfa, estas van de los 8 a los 13 Hz, ¿sí? Aquí estamos ya más relajados, tanto física como mentalmente, ¿sí? Estamos en estado de vigilia, pero sin embargo estamos relajados, ¿de acuerdo? Ondas alfa. Tenemos las ondas teta, que van de los 3.5 a los 8 Hz, ¿sí? Aquí sí, nuestra capacidad ya es una capacidad más imaginaria, ¿sí? Cuando estamos en procesos de imaginación, reflexión, o incluso ya cuando estamos durmiendo y tenemos sueños, ¿sí? Podemos expresar estas ondas. Como pueden ver, hay poca actividad. Y tenemos las ondas delta, que son las que tienen más baja frecuencia, ¿sí? De 1 a 3 Hz. Aquí normalmente la persona va a estar dormida profundamente,
¿sí? Pueden observar que es muy poca la actividad, ¿sí? La persona está dormida profundamente. Normalmente este tipo de ondas los vamos a encontrar sobre todo en niños, en infantes y en bebés, ¿de acuerdo? Ok. Eso es en cuanto a todo lo que implica el telencéfalo. Vamos a hablar de las otras partes del encéfalo. El diencéfalo. El diencéfalo, que aquí representamos de color rojo, es básicamente tejido encefálico que está inmediatamente por encima del mesencéfalo o encéfalo medio y va a estar rodeando al tercer ventrículo. Recuerden que el tercer ventrículo es más interno, ¿sí? Y que está en posición más medial. El diencéfalo va a comprender ciertas estructuras como son el tálamo, que hemos mencionado igual como importante intermediario de los impulsos, ¿sí? El hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Ok, vamos primero con el tálamo. El tálamo es básicamente una masa ovoide de sustancia gris, ¿sí? Ya lo hemos mencionado muchas veces. Si es sustancia gris, estamos hablando entonces de los cuerpos o somas neuronales. Forma la mayor parte del diencéfalo. Vamos a tener dos tálamos, cada uno va a estar situado a un lado del tercer ventrículo. La función del tálamo es enviar mensajes que proceden de órganos sensoriales a la corteza cerebral, ¿sí? Por lo tanto, como les dije anteriormente, es un intermediario muy importante entre estos mensajes, ¿sí? Tenemos un órgano sensorial, viene un mensaje, esa información sensitiva pasa por el tálamo y se envía hacia la corteza. También participa en la regulación del sueño y la vigilia, se relaciona también con lo que es el ritmo circadiano, ¿sí? No es la principal estructura relacionada al ritmo circadiano, pero también nos ayuda a regular el sueño y la vigilia. Va a tener tres regiones principales, ¿sí? Representadas aquí en la imagen de la derecha. Tenemos lo que es el núcleo lateral de color amarillo, el núcleo medial de color rojo y el núcleo anterior, aquí de color verde, ¿sí? Cada uno de estos se subdivide en muchas más estructuras, ¿de acuerdo? Pero no vamos a profundizar tanto. Tenemos el hipotálamo, súper importante. El hipotálamo es la pequeña parte del diencéfalo, ¿sí? Que se va a situar por debajo del tálamo. De hecho, etimológicamente lo podemos entender. Hipo, debajo, tálamo, debajo del tálamo, ¿sí? El hipotálamo está formado por diferentes núcleos, que son los núcleos hipotalámicos, que controlan funciones vitales importantes para el organismo, ¿sí? Este hipotálamo está en constante comunicación a nivel endocrino con la glándula maestra, la pituitaria, la hipófisis, ¿sí? Así que va a participar tanto en procesos relacionados al sistema nervioso como en procesos relacionados al sistema endocrino. En cuanto a los núcleos hipotalámicos, destacamos las siguientes funciones. Primero tenemos el núcleo paraventricular, ¿sí? Aquí lo ubicamos. Este núcleo paraventricular es importante porque permite la síntesis de la oxitocina. Esta hormona va a cumplir ciertos procesos muy importantes. Es parte de las denominadas hormonas de la felicidad. Esta hormona regula las contracciones durante el parto. Esta hormona también tiene que ver con las relaciones de apego que se da, por ejemplo, en la naturaleza entre la madre y el hijo o incluso entre las parejas. Tenemos el núcleo preóptico. Este núcleo preóptico va a tener control sobre todo a nivel del sistema parasimpático, aquí hablando del sistema nervioso autónomo. Tenemos el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático tiene un control importante en el ritmo circadiano. El núcleo supraóptico, va a servir para la síntesis de la vasopresina o antidiurética. Tenemos lo que es el núcleo hipotalámico anterior, función súper importante del hipotálamo, ya que nos permite responder al calor, mientras que el núcleo hipotalámico posterior nos permite responder al frío. Una de las funciones importantes de manera general del hipotálamo es que este actúa como un termostato, es nuestro termostato, nos permite regular nuestra temperatura.
Si nosotros, por ejemplo, estamos, por ejemplo, haciendo ejercicio intenso o en una situación que implique calor, ¿sí? El hipotálamo, pues, va a generar todas las señales necesarias para tratar de regular dicho exceso de temperatura, ¿sí? Los vasos sanguíneos aquí se van a dilatar, va a haber evotranspiración para que nuestra temperatura pueda regresar a la normalidad. Caso contrario, también se pueden desencadenar respuestas al frío, ¿sí? Si nosotros empezamos a entrar en un estado de hipotermia, nuestra temperatura empieza a bajar, el hipotálamo hace procesos fisiológicos contrarios, va a causar vasoconstricción, ¿sí? Nuestros músculos van a empezar a generar temblores y esos temblores tienen un objetivo, ¿sí? Van a tratar de producir calor para volver otra vez a la homeostasis. Entonces el hipotálamo es el principal regulador de la temperatura, grábenselo muy bien. Tenemos el núcleo arcuato. Este núcleo arcuato, su función es la síntesis de la GnRH. La GnRH se conoce también como la hormona liberadora de las gonadotropinas. Por lo tanto, aquí podemos relacionarlo ya con un eje endocrino, el cual es el eje hipotalámico hipofisiario gonadal, ¿sí? Se secreta la hormona liberadora de las gonadotropinas o GnRH para que a nivel de la adenohipófisis o hipófisis anterior se secreten estas gonadotropinas, como son luteinizante o LH y folículo estimulante, como se abrevia FSH, ¿sí? Estas hormonas son muy importantes para que generen cierta acción a nivel de las gónadas, tanto en hombres como en mujeres, y se permitan los cambios o las características sexuales secundarias, ¿sí? Tenemos aquí los cuerpos mamilares, ya habíamos mencionado los cuerpos mamilares. Estos tienen que ver con el sistema límbico, ¿sí? Porque aquí va a haber recepción de impulsos que provienen de la amígdala y el hipocampo. Acuérdense del circuito de Papez, ¿sí? Entonces son importantes para la regulación del sistema límbico, ¿sí? Tenemos el núcleo ventromedial. Este núcleo tiene que ver con ciertas conductas, sobre todo defensivas y agresivas, que se generan en el ser humano. Tenemos el núcleo dorsomedial, función muy importante. El hipotálamo también es un centro de la saciedad. El hipotálamo nos dice hasta cuándo tenemos ya la saciedad, cuándo nos llenamos, ¿sí? El núcleo hipotalámico lateral, que también controla hambre y sed, ¿sí? Funciones vitales básicas en el organismo, ¿de acuerdo? Entonces, el hipotálamo controla funciones vitales básicas importantes, como el hambre, la sed, la agresividad, el sistema límbico, es decir, las emociones, ritmo circadiano, temperatura y síntesis de diversas hormonas. Ok. De aquí tenemos el subtálamo. El subtálamo forma parte igual del diencéfalo y lo vamos a encontrar, ¿sí?, entre el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales. Aquí podemos ver la estructura completa del diencéfalo y señalando sus partes en diferentes colores. El subtálamo aquí lo tenemos de color verde, ¿sí?, y conecta desde luego con las otras estructuras, como son el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo. La función básicamente se relaciona con integración de información motora. ¿De acuerdo? Eso va a ser lo más importante que vamos a mencionar del subtálamo. Integración de la función motora, ¿sí? Es decir, que el subtálamo nos ayuda a gestionar lo que es el movimiento, ¿sí? Tenemos el epitálamo. El epitálamo va a ser una región superior y posterior al tálamo. ¿De acuerdo? El epitálamo está constituido por las siguientes estructuras. La más importante y representativa es la glándula pineal, ¿sí? Esta glándula pineal va a ser la principal estructura, ahora sí, que nos controla el ritmo circadiano. Ya habíamos visto que el tálamo y cierto núcleo del hipotálamo participan, pero el principal controlador del ritmo circadiano es la glándula pineal, ¿sí? Esta glándula pineal va a sobresalir de la línea posterior al tercer ventrículo y va a presentar unas células que se conocen como pinealocitos. Es una estructura muy pequeña, apenas pesa de 0.1 a 0.2 gramos. También en el epitálamo vamos a tener los núcleos avenulares.
Estos núcleos tienen que ver con respuestas emocionales, ¿sí? Sobre todo respuestas emocionales que se dan cuando son estimulados los sentidos, como el olfato, ¿sí? Se relaciona con el ánimo y la motivación. ¿Cómo se regula el ritmo circadiano? El ritmo circadiano es muy importante para los seres vivos porque básicamente nos dice o nos hace dormir cuando debemos hacerlo, ¿sí? Hay una regulación entre el periodo de luz, que se da en el día, y el periodo de oscuridad, que se da en la noche, ¿sí? Todo esto, pues, es procesado a nivel del hipotálamo, porque recuerden que el hipotálamo participa también como parte de este ritmo, y también gracias a la glándula pineal, ¿sí? La glándula pineal controla este ritmo debido a que se va a producir lo que es la molécula del sueño, denominada melatonina. Bioquímicamente, la melatonina está conectada con la vía de los aminoácidos aromáticos, como es el triptófano, ¿sí? El triptófano, por reacciones de hidroxilación y descarboxilación, se transforma en serotonina, una molécula también importante que ya habíamos mencionado como neurotransmisor. De hecho, entra en las moléculas de la felicidad, ¿sí? El triptófano es el precursor de la serotonina. Recuerden que si un paciente tiene bajos niveles de serotonina, aquí se puede relacionar con ciertos trastornos psiquiátricos como son el trastorno de ansiedad y lo que es la depresión, ¿sí? Esa serotonina, luego por enzimas transferasas, se puede transformar en acetilserotonina, que finalmente por otras enzimas transferasas generan la melatonina, ¿sí? Y esta melatonina entonces es la molécula que nos va a permitir dormir prácticamente, ¿sí? Entonces un paciente que tiene depresión, que tiene ansiedad, si tiene baja la serotonina, pues tampoco puede producir adecuadamente melatonina. Es por eso que en estos trastornos también está muy vinculado a lo que es el insomnio. Este es un esquema del ciclo circadiano, ¿sí? En un ser humano. Aquí hay cosas muy interesantes, ¿sí? Se supone que tenemos un estado de máxima alerta ya a las 10 de la mañana, ¿sí? Tenemos máxima coordinación por ahí de las 14:30 horas. Tenemos máxima fortaleza muscular a las 17 horas. Nuestra máxima presión sanguínea va alrededor de las 18:30 horas, ¿sí? El inicio de la secreción de la melatonina comienza por ahí de las 9 de la noche, ¿sí? 21 horas, ¿sí? Empieza a haber un déficit en lo que es el movimiento intestinal a las 22:30 horas, ¿sí? Y de ahí pues estamos durmiendo, en teoría, ¿sí? Hasta alcanzar un sueño profundo, ¿de acuerdo? Claro que la realidad es que esto es lo que esperamos en condiciones naturales, pero el ser humano ya está muy influenciado por lo que es la tecnología. Entonces aquí tenemos una alteración tremenda del ritmo circadiano natural, por decirlo así, ¿sí? Hagan ustedes memoria de qué es lo que hacen a estas horas, ¿sí? Y si duermen a la hora que deberían dormir, y si duermen las horas que deberían dormir, ¿sí? Estamos hablando de que al menos 2 o 3 horas no deberíamos tener estímulos visuales antes de dormir, ¿de acuerdo? Si no, la melatonina no se puede secretar de manera adecuada. Ok, aquí pasamos a otra estructura que es el cerebelo. El cerebelo es básicamente una masa de tejido nervioso que vamos a ubicar en la fosa occipital del cráneo, ¿sí? El cerebelo, aquí podemos ver su cara superior con sus estructuras y su cara inferior con sus estructuras también respectivas. Va a estar atravesado por dos tipos de surcos. Vamos a tener surcos profundos, estos surcos profundos también llamados de primer orden, que lo van a dividir los lóbulos, y también tenemos surcos menos profundos, que se van a dividir en lobulillos, láminas y laminillas, ¿de acuerdo? Siendo más específicos en cuanto a la anatomía del cerebelo, ¿sí? Aquí vemos la cara superior, aquí se puede apreciar muy bien lo que es el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, ¿sí? Aquí vemos la cara inferior, también se puede apreciar el anterior, el posterior, y aquí nos señalan también lo que es el lóbulo flóculo nodular, ¿de acuerdo? El cerebelo presenta tres caras. La cara anterior básicamente va a estar ubicada por encima del cuarto ventrículo, y aquí destacamos que van a surgir los pedúnculos cerebelosos.
La cara superior va a estar en estrecha relación con los hemisferios cerebrales a través de la estructura llamada tienda del cerebelo, ¿sí? Que es básicamente una fisura horizontal, ¿sí? Y la cara inferior la vamos a ubicar por encima de la fosa occipital. Aquí vemos a detalle un corte sagital de la estructura cerebelar, ¿sí? Podemos ver que hay regiones con materia blanca y con materia gris, ¿sí? Esto anatómicamente forma algo muy interesante que se conoce como el árbol de la vida, ¿sí? Esto que ven aquí, estas ramificaciones de materia blanca, forman el árbol de la vida, ¿de acuerdo? El cerebelo es importante porque nos permite regular la motilidad cinética y estática, ¿sí? Controla cinética y estática. Nos asegura la coordinación de los músculos, nos permite esa coordinación muscular, cuando de estos deben contraerse ya sea de manera simultánea o de manera alternativa. Por lo tanto, el cerebelo controla lo que es el tono muscular. Y muy importante, el cerebelo mantiene la postura y el equilibrio, ¿sí? Gracias al cerebelo, nosotros tenemos el mantenimiento del equilibrio, ¿sí? Recuerden que los trastornos del equilibrio pueden estar relacionados con alguna anomalía a nivel del cerebelo o incluso alguna anomalía en la audición. Okay. De aquí pasamos al tallo encefálico, ¿sí? Ya una porción más inferior del encéfalo. De manera general, el tallo encefálico va a estar integrado por el mesencéfalo o encéfalo medio, la protuberancia, también denominada puente de Barolio, y el bulbo raquídeo, también denominado médula oblongata. Vamos a hablar un poco más a fondo de estas estructuras. Vamos con el mesencéfalo. El mesencéfalo representa un segmento corto del tallo encefálico. Su nombre básicamente significa encéfalo medio y nos va a permitir conectar el romboencéfalo y el prosencéfalo. ¿Qué estructuras y funciones debemos destacar del mesencéfalo? Tenemos a nivel de la placa basal lo que se conoce como tegmento mesencefálico. En este tegmento o tegmentum mesencefálico encontramos lo que es la sustancia gris periacueductal, ¿sí? Que básicamente representa una agrupación celular que se da en torno al acueducto mesencefálico. Esto ya lo habíamos mencionado, el acueducto de Silvio, que es importante para la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esta región se ha relacionado también con lo que es el procesamiento del dolor. Si nosotros vemos aquí la imagen, aquí tenemos a nivel del mesencéfalo, aquí en color azul, lo que es el acueducto mesencefálico y lo que es la sustancia gris periacueductal. Tenemos el núcleo rojo. El núcleo rojo lo mencionamos al momento de hablar de los ganglios basales. El núcleo rojo es una agrupación celular que va a estar en el tegmentum, ¿sí? Este color se va a deber al alto contenido de hierro que presenta, ¿sí? Además de que tiene una gran vascularización. El núcleo rojo, como lo hemos mencionado antes, pues se relaciona principalmente con el control motor. Tenemos también a nivel de la parte ventral del tegmento lo que es la sustancia nigra, ¿sí? Esta sustancia nigra, mencionamos anteriormente, que debe su nombre debido a la presencia de melanina y que vamos a encontrar básicamente aquí neuronas dopaminérgicas. Cerca del 75% de estas neuronas dopaminérgicas las vamos a ubicar a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Esa sustancia negra está justo por encima de los pedúnculos. Esto es el mesencéfalo o cerebro medio, ¿sí? Muy importante. Tenemos lo que se conoce como la formación reticular, ¿sí? Esta formación reticular es básicamente una red de materia gris con una organización laxa, ¿sí? Aquí a nivel del tallo encefálico tenemos esa organización laxa de la materia gris
y va a tener varias funciones. Va a haber un control motor somático, es decir, nos permite el control de los movimientos de nuestro cuerpo. Hay un control cardiovascular, tiene que ver con la modulación del dolor, con el sueño y la conciencia, y también con la habituación. Esta habituación se refiere a que el encéfalo suele aprender a ignorar estímulos que son repetitivos e inconscientes. Esta formación reticular, ¿sí?, que la representamos aquí con las flechas rojas, contiene más de 100 núcleos dispersos por todo lo que es el tallo encefálico. ¿Sí? Aquí las flechas azules que vemos en esta imagen nos indican lo que es la transmisión de las señales que van del tálamo hacia la corteza cerebral. Si recuerden que el tálamo es un importante mediador en la transmisión de señales hacia la corteza cerebral, ¿sí? Y en el caso de las flechas verdes que vemos aquí que van hacia abajo, de manera inferior, hace referencia a la información de respuesta, ¿sí? La información de respuesta de la formación reticular, pero ahora hacia regiones más inferiores, es decir, hacia la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, esta formación reticular es importante como una red de materia gris que va a controlar varias funciones vitales, ¿sí? Y que también, pues, permite ser un punto de conexión hacia regiones superiores, ¿sí?, a nivel del diencéfalo, y hacia la corteza cerebral, y también hacia regiones inferiores, hacia la médula espinal. Ok, de aquí tenemos la protuberancia. La protuberancia va a estar presente aquí de manera inferior al mesencéfalo, también se le denomina puente de Barolio, ¿sí? Se ubica también de manera superior y por delante del bulbo raquídeo, ¿sí?, y por debajo y delante del cerebelo. La protuberancia mide aproximadamente 2 centímetros de largo. La protuberancia es básicamente un órgano conductor y centro de reflejos, ¿sí? Hablar de la protuberancia nos llevaría horas, pero de manera general, la protuberancia o puente de Barolio nos permite tener un centro de reflejos y también controla ciertas cuestiones como son el llanto, la risa, y también se relaciona con el equilibrio, ¿sí? Aquí podemos ver dos estructuras anatómicas muy importantes, ¿sí?, que son los pedúnculos cerebrales. Y aquí las ubicamos de color rojo. Estos pedúnculos cerebrales son dos cilindros que van a estar unidos a nivel de la cara anterior inferior del encéfalo y que van a conectar con la protuberancia. Aquí tenemos la protuberancia, ¿sí? Estos pedúnculos cerebrales nos permiten hacer esa conexión entre la protuberancia y el cerebro, ¿sí? La función de estos pedúnculos, pues básicamente es actuar como órganos de conducción, ¿sí? Y también aquí vamos a encontrar centros de reflejo y equilibrio. Aquí hacemos un zoom a las estructuras que pasan por el tallo encefálico, ¿sí? Podemos ver que se pueden generar ciertas señales que van al diencéfalo y cerebro de manera superior, ¿sí? Señales que se van de manera inferior hacia la médula espinal, ¿sí? Aquí identificamos la sustancia nigra, donde hay, como hemos mencionado antes, lo que son neuronas dopaminérgicas a nivel del mesencéfalo. Aquí se señala el núcleo gigantocelular, que es parte de la formación reticular. Aquí encontramos principalmente acetilcolina, ya habíamos visto ese neurotransmisor, ¿sí? Y una estructura muy importante es el locus ceruleus. Este locus ceruleus es una región anatómica que nos permite responder a ciertas emociones como son el pánico y el estrés, ¿sí? El locus ceruleus, su nombre significa sitio azul, y se va a utilizar principalmente aquí lo que es el neurotransmisor noradrenalina, ¿sí? No lo olviden, locus ceruleus nos permite responder a ciertas emociones como el pánico y el estrés, ¿sí? Y utiliza como neurotransmisor la noradrenalina. De manera más inferior, ¿sí?, aquí ya ocupando parte igual de la protuberancia y del bulbo raquídeo, también tenemos lo que son los núcleos del RAFE, que van a utilizar principalmente serotonina. Ok, pasamos al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo también se le conoce como médula oblongata.
tenemos inferior al puente baróleo o protuberancia. Viene siendo la parte terminal del encéfalo, ya que hacia abajo la relación anatómica va a ser con la médula espinal. Aquí observamos lo que es el conducto ependimario, ¿sí? Hacia arriba, como les dije, con la protuberancia, y hacia atrás con el cerebelo. Vamos a tener que el bulbo raquídeo se encuentra unido al cerebelo gracias a los pedúnculos cerebelosos inferiores. Tiene la forma de un cono, ¿sí? Y va a presentar 4 caras, una anterior, una posterior y 2 laterales, ¿sí? Aquí vemos muy bien las estructuras de lo que es el tallo encefálico. Tiene la forma de un cono truncado con su base mayor en posición superior, ¿sí? Como podemos ver aquí. Y cada una de las 2 formaciones que hay en el tronco del encéfalo, una está en el bulbo raquídeo y le vamos a denominar oliva vulvar, ¿sí? O también se le denomina oliva inferior. Y la otra va a estar a nivel del puente de Barolio o de la protuberancia, ¿sí? Y a esta le vamos a denominar la oliva puntina. La primera está implicada en la regulación de movimientos y la segunda en la audición, ¿de acuerdo? Entonces las olivas se relacionan con movimientos y audición, ¿sí? Vemos que en el bulbo raquídeo se van a localizar haces de fibras nerviosas que conectan con la corteza del bulbo y la médula, ¿sí? En esta zona prácticamente va a haber una conexión con el cerebro y el resto del organismo, ya que se va a enviar información motora hacia las fibras musculares que están en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, gran parte de la información motora que se procesa en nuestro sistema nervioso es gracias a las conexiones que se dan entre el bulbo raquídeo y el cerebro. Tenemos anatómicamente lo que se conoce como la decusación piramidal, ¿sí? Decusación piramidal o decusación de las pirámides. Aquí lo vemos. Podemos ver cómo las pirámides del bulbo pues están divididas, pero llega un momento o un área anatómica donde hay una decusación de esas pirámides, ¿sí? Aquí las fibras nerviosas van a cambiar de lado, estando las fibras de la pirámide izquierda en la derecha y viceversa. Esta zona de la decusación piramidal se relaciona principalmente con cuestiones motoras, ¿sí? Con cuestiones eferentes. En el bulbo también vamos a encontrar centros importantes, como son centros de reflejos. Gracias al bulbo raquídeo tenemos ciertos reflejos como la deglución, el vómito, y también vamos a destacar los centros respiratorios y centros cardiovasculares o cardíacos, ¿sí? Entonces el bulbo raquídeo también es importante para el control del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio. Okay. Esto es en cuanto al encéfalo. Recuerden que el sistema nervioso central también está formado por la médula espinal, ¿sí? La médula espinal es una estructura que tiene un aspecto de cordón cilíndrico, grueso, ligeramente aplanado. La vamos a situar dentro del conducto raquídeo, ¿sí? Y va a estar en relación anatómica por delante con los cuerpos vertebrales y por detrás con las apófisis espinosas de las vértebras, ¿sí? Así como con las láminas. A nivel lateral va a tener relación con las apófisis articulares y los pedículos vertebrales, ¿sí? La médula espinal va a estar entonces en posición dentro del conducto raquídeo gracias a los medios de fijación, ¿sí? Lo que es la continuación con el bulbo, el ligamento coxígeo, ¿sí? Las meninges, recuerden que las meninges no solo envuelven al encéfalo, sino que también van a envolver a la médula espinal y la van a permitir fijar lateralmente, así como la pared del conducto raquídeo. La porción terminal de la médula espinal le vamos a denominar caudequina, ¿sí? O cola de caballo, si lo traducimos, ¿sí? Por el aspecto que genera en esta porción terminal. Aquí, estamos hablando de las raíces de los nervios espinales, comenzando a partir de L1. Aquí tenemos un corte de la médula a nivel de las vértebras cervicales, ¿sí? A nivel del cuello. Podemos ubicar las meninges, ¿sí? Aquí observamos lo que es la dura madre espinal. Vemos lo que es el espacio subaracnoideo, ¿sí? Aquí circula líquido cefalorraquídeo, ¿sí?
vamos a tener sustancia blanca y sustancia gris. Y esto es muy interesante, lo que les comentaba en videos pasados. Recuerden que a nivel del cerebro, lo que es la sustancia gris es más externa y la sustancia blanca es más profunda. Muy importante, subrayenlo. En el caso de la médula espinal, la cuestión se invierte, ¿sí? Vamos a tener que la sustancia blanca es más externa, mientras que la sustancia gris va a ser más profunda, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante. La longitud es de 45 centímetros, el peso va de 25 a 30 gramos, el diámetro transversal es aproximadamente 10 milímetros y el diámetro antero-posterior es de aproximadamente 8 milímetros, ¿sí? Va a estar formada por 3 caras, una cara anterior recorrida por toda su longitud en el surco medio anterior, ¿sí? Surco medio anterior. A la derecha y a la izquierda de este surco vamos a encontrar los surcos colaterales anteriores. Estos son importantes porque aquí nacen las raíces motoras de los nervios raquídeos. Tenemos la cara posterior, ¿sí? En la cara posterior va a recorrerse gracias al surco medio posterior. Y también en ambos lados vamos a tener los surcos colaterales posteriores. Aquí van a llegar raíces sensitivas del nervio raquídeo. Entonces, cara anterior, relación con raíz motora en nervios raquídeos. Cara posterior con raíces sensitivas. En el caso de las caras laterales, estas vamos a tenerlas en la superficie medular, que está entre las ramas motoras y sensitivas en cada hemimédula, es decir, en cada lado de la médula, ¿sí? Si hacemos un corte transversal a la médula, vamos a ver que hay dos surcos de distinto color, y es lo que les mencionaba. Vamos a encontrar sustancia blanca, ¿sí? Y vamos a encontrar sustancia gris, ¿de acuerdo? Que como podemos ver, se invierte, ¿sí? La posición de esa sustancia con respecto al cerebro. En cuanto a la sustancia gris y sustancia blanca de la médula espinal, tenemos lo siguiente. Respecto a la sustancia gris básicamente va a formar una columna dentro de la sustancia blanca, ¿sí? Aquí tenemos una sección transversal de la médula espinal y podemos notar que aquí la sustancia gris tiene un aspecto, una forma muy similar a la letra H, ¿sí? Ya habíamos comentado en reiteradas ocasiones de que aquí esto se invierte con respecto al cerebro, siendo la sustancia gris de la médula, ¿sí? Aquí en la parte más interna, y la sustancia blanca, pues va a estar básicamente en la parte externa. La sustancia blanca está formada por numerosas fibras, prácticamente son axones, ¿sí? Por eso tenemos que es sustancia blanca. Aquí vamos a encontrar principalmente axones de neuronas motoras y también vamos a encontrar de neuronas sensitivas, ¿sí? Las motoras provienen sobre todo del cerebro o de la parte del asta anterior y lateral de la médula, mientras que las sensitivas provienen de los ganglios espinales y las neuronas cordonales, ¿sí? Vamos a encontrar también neuronas de asociación. Esas neuronas de asociación provienen de neuronas cordonales que encontramos en la sustancia gris, ¿sí? Las fibras que realizan una misma función se agrupan constituyendo haces o fascículos. Los haces se agrupan y constituyen cordones. En cada hemimédula, es decir, en cada parte mitad de la médula, ¿sí? Vamos a encontrar tres cordones: un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. ¿De acuerdo? En cada rama vamos a encontrar tres regiones: el asta anterior, el asta posterior y el asta lateral, ¿sí? Aquí en este dibujo podemos observar diversos aspectos anatómicos del corte transversal de la médula, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el surco medio posterior, el fascículo de Gold, ¿sí? De manera más lateral a Gold tenemos el fascículo de Bordach, ¿sí? Aquí tenemos el septum medio, ¿sí? Tenemos el asta posterior meramente sensitiva, el asta lateral, el conducto del epéndimo, ¿sí? El asta anterior, aquí meramente motor, ¿sí? Eso es muy importante: asta posterior, sensitivo; asta anterior, motora, ¿de acuerdo? Y la comisura gris. Ok. Importante en cuanto a la fisiología de la médula espinal.
Es algo muy complejo, pero podemos resumirlo de la siguiente manera. Va a haber una conducción ascendente, la conducción ascendente sensitiva, ¿sí? Es decir, viene en vía aferente. Aquí vamos a tener que información viene desde los receptores y va hacia los centros nerviosos superiores, ¿sí? La conducción descendente es básicamente una función motora o eferente. Esto se relaciona con las respuestas conscientes, respuestas voluntarias, desde órganos centrales hacia los efectores. Y ya habíamos visto que los efectores normalmente suelen ser músculos y glándulas. Y también participa en la elaboración de respuestas reflejas. Estas respuestas reflejas a nivel de la médula espinal suelen ser respuestas rápidas e involuntarias a determinados estímulos del medio, ¿sí? Se elaboran en los cuerpos neuronales que están en las astas anteriores de la sustancia gris. Repito, se elaboran en los cuerpos neuronales, es decir, en los somas, que están en las astas anteriores que forman la sustancia gris, ¿sí? Aquí en este corte transversal de médula señalamos con color rojo las vías ascendentes, sensitivas, y las vías descendentes, ¿sí? O motoras. Ok. En ese cuadro del Saladín podemos notar las principales vías medulares, ¿de acuerdo? Nos resume esas vías. Tenemos la vía, la columna, la decusación y las funciones. Aquí tenemos lo que son las vías ascendentes, es decir, las vías sensitivas. Tenemos el fascículo grácil, ¿sí? En la columna posterior. Se decusa en el bulbo raquídeo y tiene que ver con la sensación de posición y movimiento de las extremidades, así como del tronco, ¿sí? Se relaciona con el tacto profundo, el dolor visceral y vibración, y está por debajo del nivel de T6. Tenemos el fascículo cuneiforme, también a nivel posterior. Se decusa en el bulbo raquídeo. Y también tiene funciones similares a las del fascículo grácil, ¿sí? Esta va de T6 hacia arriba. Tenemos la vía espinotalámica. Esta va a estar en posición lateral anterior, ¿sí? Su decusación es en la médula espinal. Su función se relaciona con tacto ligero, por ejemplo, cosquillas, comezón. También se relaciona con la temperatura, con el dolor y la presión, ¿sí? Tenemos la vía espino-reticular, igual el lateral y anterior. Esto se da a nivel de la médula espinal, en algunas fibras nada más, y se relaciona con sensación al dolor, ¿sí? Sobre todo a nivel de las lesiones tisulares. Tenemos la vía espino-cerebelar posterior, tiene columna lateral, no hay decusación, pero tiene que ver con la propiocepción, ¿sí? A nivel de la retroalimentación de los músculos. Espino-cerebelar anterior, igual lateral, en médula espinal, y también tiene que ver con propiocepción. En cuanto a las vías motoras, las vías descendentes, ¿sí? Tenemos la corticoespinal lateral, ¿sí? Su columna es lateral, se decusa en el bulbo raquídeo y tiene que ver con el control fino de las extremidades. La corticoespinal anterior, aquí se decusa en la médula espinal, está en la columna anterior desde luego, y también tiene una función relacionada al control fino de extremidades. Tenemos la vía tactoespinal, ¿sí? A nivel de la columna anterior. Esta se da su decusación en el mesencéfalo y nos ayuda también con funciones que tienen que ver con el reflejo del giro de la cabeza, ya sea como respuesta a estímulos visuales o auditivos. Tenemos la vía retículo espinal lateral, ¿sí? Esta se relaciona con el equilibrio, la conciencia del dolor. La retículo espinal medial, ¿sí? Que igual tiene que ver con funciones de equilibrio y postura. La vestíbula espinal lateral, igual con equilibrio y postura, y la vestíbula espinal medial. Esta tiene mucho que ver con el control de la posición de la cabeza, ¿sí? Entonces las vías nerviosas que pasan a nivel de la médula espinal, ¿sí? Tienen funciones diversas relacionadas sobre todo con sensaciones, con movimiento, con control fino, con equilibrio, con movimiento de la cabeza, con postura, entre otras. ¿De acuerdo? Eso a grandes rasgos. Bueno, aquí está la bibliografía recomendada para estudiar lo que es sistema nervioso central. Esto ha sido todo en cuanto al tema de sistema nervioso central, ¿sí? Es una síntesis de los libros que nosotros manejamos en el curso. Saludos.